En un día como hoy, el mundo fue estremecido con la mejor noticia que ha recibido a través de todos los tiempos. Él ha resucitado. Entonces, cuando nosotros abordamos esta temática, nosotros necesitamos entender que Él vive, pues ha resucitado. Y es un cumplimiento de un cúmulo de profecías que a través de los tiempos fueron soltadas por parte de Dios para que el ser humano tuviese apercibido de las cosas que irían a acontecer con el paso de los años. Y entonces el planeta es estremecido con la gran noticia: Cristo ha resucitado. Y entonces, cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, necesitamos entender algunas cosas importantes. Primero, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos entender también que la palabra tiene tres cualidades importantísimas. Primero, la palabra es creadora. Dios habló. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra es creadora, pero la palabra también es rectora. Dios tiene el poder para regir el planeta y de hecho lo ha hecho durante todo este tiempo. Dios ha establecido unos parámetros para nuestro planeta y así poder garantizar la supervivencia del ser humano a través de los siglos. La palabra de Dios es creadora, es rectora, pero la palabra de Dios también es redentora. Entonces, hoy vamos a hablar de esa palabra redentora. Pero la pregunta es, ¿cómo debo enfrentar la palabra de Dios? ¿Con qué espíritu debo yo estar frente a la palabra de Dios? Sabiendo que es una palabra, primero, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Segundo, que es una palabra que es creadora, rectora y redentora. Pero tercero, también entender que debe haber de mi parte y de tu parte unas condiciones especiales para poder abordar la palabra de Dios. Debe ser abordada con fe. La palabra de Dios debe ser leída, Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de tal manera que entendían la lectura. Entonces, debe ser abordada con fe, pero debe ser leída de una manera clara, tranquila. No corras frente a la palabra de Dios, léela con toda tranquilidad y dale el sentido que la palabra tiene. ¿Para qué? Para que evitemos la formación de doctrinas equivocadas que hoy están fluyendo por todo el planeta, hablando de cosas que no fue lo que Dios quiso decir. Entonces, mi querido amigo, bienvenido a este tema tan importante. Él vive, ha resucitado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Primer libro de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, capítulo 15, versículo 3, y le dice lo siguiente: porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados, murió por amor a cada uno de nosotros conforme a las Escrituras. Me fascina la connotación que el apóstol Pablo le da a los sucesos que ocurrieron en un día como hoy, pero que fueron sucesos todos acordes a lo que estaba escrito, acordes a la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol Pablo, en su momento muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, mira la humildad con que el apóstol Pablo nos habla. Y hay que entender que es la misma humildad que nos debe caracterizar a nosotros cuando estamos frente a la palabra de Dios, un espíritu humilde. Ahora veamos algo. Pasemos al Evangelio de Juan.
Juan, recuerde que Juan presenta a Jesús a la iglesia, a los gentiles. Luego es el libro que nos corresponde por excelencia a nosotros mirar. Entonces el Evangelio de Juan, capítulo 20, habla acerca de algunas cosas importantes. Capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena, María de Magdala, fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, aquí debemos revisar algo. La razón por la que las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío no fue porque se habían equivocado de lugar, no, sino porque Jesús había sido resucitado. Pero para poder mirar un poco más ampliamente este suceso importante, recordemos que ese sepulcro fue asegurado primero por una inmensa piedra. Algunos historiadores la ponen por encima de 1 tonelada de peso. Algunos historiadores hablan acerca de la necesidad de muchos hombres para poder correr esa piedra que estaba en cierta manera tapando la entrada al sepulcro. Y fue colocada primero, para evitar que las fieras entraran y destruyeran el cuerpo. Segundo, porque los sacerdotes se reunieron y dijeron algo terrible. Dijeron, este hombre le prometió a sus apóstoles, a sus discípulos, que al tercer día resucitaría. Entonces necesitamos hacer algunas cosas. Necesitamos que sea colocada una guardia, pero también necesitamos que la tumba sea asegurada con un sello. Y entonces es así como la tumba es asegurada conforme al pedido del Sanedrín, de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas. Entonces se asegura la tumba para evitar de que los discípulos entraran, y aparte de eso le colocaron una guardia romana para evitar que cualquier movimiento del cuerpo de Jesús se pudiera realizar. Lo que ellos no sabían, lo que el reino de las tinieblas no sabía, era que en medio del acto profético de Dios, porque el planeta estaba lleno de una palabra profética que estaba circundando y que iba a tener su fiel cumplimiento ese domingo, cuando era muy oscuro, dice la palabra de Dios. Entonces el poder del Espíritu Santo se manifiesta y levanta a Jesús de entre los muertos. Ahora quiero decirte algo muy importante. La palabra, siendo aún oscuro, en otros evangelios habla acerca de que era muy oscuro. Entonces, entienda algo, que en Israel normalmente amanece muy temprano y el sol aparece muy temprano. Entonces, cuando dice que aún era oscuro es porque era muy temprano. Y llegó entonces esta maravillosa mujer, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y entonces ve lo que ella de pronto no se imaginaba que iba a ver. Bendito sea Dios por los ojos que se abren para ver lo que todo el mundo no ve. Y cómo me regocijo ver que es una mujer que en ese tiempo eran muy maltratadas, y que Dios guarde a las mujeres hoy en día para evitar cualquier tipo de maltrato sobre ellas. Y esta mujer es galardonada por Dios al permitirle ser la primera en ver el sepulcro vacío. Ahora, ella hace una connotación, la palabra hace una connotación muy importante. Siendo aún oscuro, puede que en tu vida pueda haber oscuridad. Puede que hoy estés pasando por momentos difíciles. Puede que hoy, la palabra crisis esté entronizada en tu vida. Pero quiero decirte que al Jesucristo resucitar de los muertos, entonces Él abre una puerta para que la fe aparezca en el corazón de todo aquel que creyese en Él. Y de esa manera nosotros somos llamados a vencer las crisis, a vencer las dificultades a través de la fe en la poderosa palabra de Dios. ¿Estás pasando necesidades de tipo económico? La palabra dice, no he visto justo desamparado ni siquiera uno. Es más, dice la palabra y nos hace un reto: si aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tienes un Dios que fue fiel a la palabra. Él cumplió la palabra en su Hijo Jesucristo. Y Cristo resucitó. Tenemos la más alta posibilidad para el ser humano de confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. La palabra dice que Cristo resucitó
con pruebas indubitables como lo vamos a mirar a continuación. Entonces, no importando la oscuridad de tu día, hay un Cristo resucitado que está velando por ti. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré solos, vendré a vosotros. Os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El poder de Dios manifestado a través de una persona maravillosa, la persona del Espíritu Santo. Tenemos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y fue enviado el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, te motivo, te insto hoy, en el nombre de Jesús, a que pongas tu confianza en el Señor en estos días difíciles que estamos viviendo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 3, hablando con su discípulo amado, un jovencito en aquel entonces, le dice, debes saber esto, Timoteo, que los postreros tiempos serán tiempos difíciles por causa del hombre, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, blasfemos, soberbios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, impetuosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Ciertamente, el ambiente no es nada favorable, pero tenemos a un Cristo que resucitó, que Él dice, si eres conmigo, ¿quién contra mí? El Cristo de la gloria abrió sus brazos en el Gólgota para que tú también abrieras tu corazón. Él abrió sus brazos, tú debes abrir tu corazón para recibirlo y tener comunión con Él. Ahora, dice la palabra, versículo 2, entonces María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Está hablando de Juan, el que escribe este evangelio que estamos compartiendo. Entonces Pedro y Juan reciben la noticia por parte de María Magdalena. Y entonces dice la palabra que les cuenta, María Magdalena les cuenta y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí hay algo importante, mi querido espectador, mi querido amigo. Aquí hay algo importante y es que el corazón de María Magdalena todavía estaba enceguecido. La incredulidad estaba en ella. Estaba buscando el cuerpo del Maestro, pero se le olvidó la profecía, se le olvidó la palabra, se le olvidó lo que Jesús mismo les dijo, que Él tenía que partir, pero que Él resucitaría. Qué bendición es mantener la fe en los momentos críticos. Y vamos a mirar a través de toda la historia que estamos leyendo, en la gloriosa palabra del Señor, que algo caracterizó siempre a los discípulos, aquellas personas cercanas a Jesús, y fue la incredulidad en medio de los momentos difíciles. Pero yo oro a Dios por ti. Como dijo Jesús al apóstol Pedro, le dijo, he rogado por ti que tu fe no falte. Yo ruego por ti, oro por ti que tu fe no falte en medio de las circunstancias difíciles que estamos enfrentando hoy como población, como sociedad. Pero la victoria viene con nosotros. La victoria viene con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo nos levantemos en el poder del Espíritu Santo. En medio de cualquier oscuridad, en medio de la desilusión, en medio de la frustración, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y hay un nuevo amanecer para ti y para mí. ¿Por qué? Porque la luz triunfa sobre las tinieblas. La vida triunfa sobre la muerte. La justicia triunfa sobre la injusticia. Y la verdad siempre triunfará sobre la mentira. Y el amor de Dios siempre triunfará sobre el odio. Somos ganadores cuando caminamos tomados de la mano de nuestro Dios. Ahora, es importante lo siguiente. Dice la palabra, María Magdalena, su corazón estaba cegado porque ella estaba buscando el cuerpo de Jesús. Olvidó las palabras de que Él iba a resucitar. Le fue muy difícil aceptar esta palabra. Pero yo creo que tú tienes un corazón con toda esta verdad que estoy soltando sobre tu vida. Tienes un corazón dispuesto para Dios. Un corazón hermoso para mantenerse fiel a las promesas del Señor
en medio de la oscuridad de tu día. Pronto las tinieblas pasarán y la luz aparecerá en ti. Ahora, salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Aquí hay una enseñanza profunda, tremenda enseñanza. Y quiero que tú la conozcas. Es importante entender que no son los que miran los que reciben la unción, sino los que participan. Tú debes volverte una persona participante de las grandes cosas que Dios tiene preparadas para ti. Juan fue más ligero, sí. Corrió más rápido, sí. Llegó primero al sepulcro que Pedro, sí. Pero miró y no entró. ¿Sabes una cosa? Dios quiere llevarte a un nivel de excelencia en el cual tú y yo estemos involucrados, comprometidos, dispuestos, disponibles para su obra y no que estemos afuera solamente mirando lo que ocurre. Porque recuerde, no son los que observan los que reciben la unción, son los que participan, los que son ungidos por el Rey de la Gloria. Y tú tienes esa invitación hoy. Eres creyente. Por Dios, da el paso. Involúcrate, comprométete. Estás dispuesto, estás disponible para Dios. Esos son los hombres y las mujeres que Dios está esperando para manifestarlos al mundo. Y tú tienes esa posibilidad hoy. Ahora, luego dice la palabra de Dios en el versículo 6. Estamos leyendo Juan 26. Luego llegó Simón Pedro, llegó tras él y entró en el sepulcro. Y entró. Pedro no se quedó afuera, entró. No te quedes solamente en algunas áreas. No te quedes simplemente en una relación superficial. No te quedes en la puerta. Entra en la casa de Dios. Participa, porque hay lugar para ti. Dios quiere utilizarte. Dios quiere hacer cosas grandes para ti en el poderoso nombre de Jesús. Y entró Pedro. Y algo importante es que cuando él entró, él pudo ver. Si tú no entras, no verás. Estarás mirando de lejos, pero cuando tú participas, cuando tú te vuelves un discípulo de Jesús, una persona activa en el reino de Dios, entonces vas a ver lo que otros no están viendo. La Escritura se abrirá para ti en revelación y entonces serás participante de la naturaleza divina del Señor. Dice más la Escritura: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y ocurrió algo importante. Cuando él entró, el otro discípulo, Juan, cuando él entró, al igual que Pedro, él vio y creyó. Que este tiempo de resurrección, que estas acciones de la resurrección de Jesús te sirvan para que tú y yo veamos, entremos y creamos. Si algo necesita, y es muy conmovedor las palabras de Jesús cuando él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Nos corresponde a ti y a mí que mantengamos la llama de la fe ardiendo en los corazones de las personas, porque Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, había un alto nivel de realidad en sus palabras. Cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. Eso nos corresponde a ti y a mí, mantener ardiendo la llama de la fe. Y hoy anhelamos, por esta palabra, que tú entiendas que Él vive, y vive porque ha resucitado. Venció los dolores de la muerte. Cuando Jesús muere, la fiesta en el reino de las tinieblas fue impresionante. Celebraciones a todo dar. Se había vencido al Hijo de Dios. Lo que Satanás no sabía, lo que el reino de las tinieblas no sabía, es que Dios tenía preparado una estocada final
El Espíritu Santo levantó a Jesús de los mismos albores de la muerte. Y el Espíritu Santo te levanta a ti. Y yo oro para que en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Porque creyendo en Él, estás abierto a que el Espíritu Santo venga sobre ti y tu vida será diferente. Nunca más serás el mismo, nunca más serás la misma, porque el poder de Dios está en ti. Y dice la Biblia que entonces entraron, vieron y creyeron. La palabra de Dios en Filipenses 3:10 dice lo siguiente: sin cambios morales, sin cambios éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades de tipo religioso tiene poco poder. Este sacrificio de Jesús, su pasión, sus 6 horas de tortura, 6 horas no, mucho más, porque desde el huerto de Getsemaní comenzó el suplicio para el Señor, su corona de espinas, en la cruz sobre su cuerpo, todo lo que Él pagó, todo el precio que Él pagó, fue con el ánimo de que tú abrieras los ojos y que yo abriera mis ojos para ver que el Señor quiere un cambio para tu vida, para mi vida. Sin cambios morales, sin cambios éticos en nuestro diario vivir, el que me congregue, el que vaya a actividades religiosas, tiene poco o ningún poder, porque solamente el poder del cambio, el poder de la transformación, me permite a mí y a ti ser como Él fue, andar como Él anduvo, hablar como Él habló, expresarnos como Él se expresa. Ese es el cambio que el Señor anhela para toda la raza humana. Es el cambio que Dios ha establecido para ti. Entra, ve y cree. Vuélvete discípulo de Jesús en este día y conviértete en ese discípulo que trae las buenas nuevas de salvación. Ese discípulo que es un generador de fe. Ese discípulo que hace mover el reino de Dios en medio de este mundo convulsionado con tantos problemas y dificultades. Dios quiere lo mejor para ti. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Actividades, activismo religioso no tiene poder contra el reino de las tinieblas. Una vida transformada, una vida que vive conforme a los parámetros de Dios. Un papá que cumple con sus parámetros de ser padre. Una mamá que cumple con sus parámetros de ser mamá. Unos esposos, papá y mamá, que cumplen con los parámetros establecidos por Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Un hombre y una mujer que temen a Dios. Un hombre y una mujer que se convierten en instrumentos de Dios para bien. Ese eres tú y es el llamado que Dios te hace a través de su resurrección. Ahora, Jesús se aparece a una cantidad de personas muy importantes. Dice la palabra del Señor lo siguiente, capítulo 20 de Juan, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos y por qué tenían las puertas cerradas? Por miedo de los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos, les mostró su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, viendo al Señor. Hoy ruego a Dios para que tú veas al Cristo de la gloria, para que tú veas por la fe y creas. Y dice más, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y yo ruego a Dios para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida será totalmente diferente. Habrá cambios en tu vida personal, fundamentales. Habrá cambios en tu casa.
que es tal vez el lugar más difícil donde nos movemos. Porque es que en casa somos lo que somos. Fuera podemos aparentar, pero en casa somos lo que somos. Y qué rico que tú seas una fiel imagen de Cristo en tu casa. Que seas una fiel imagen de Cristo para ti mismo y para los otros. Y para aquellas personas que nos rodean en la sociedad. Qué importante que es esto. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Que en estos días difíciles la paz de Cristo abunde en tu corazón. Pero la paz es un fruto del Espíritu. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Jesús dijo, dice la palabra, Él dijo, recibid el Espíritu. Y entonces, wow, qué importante es esto. A quienes remitieres, nos está invitando a un operar en su nombre, a que nos volvamos activos en su obra, a que estemos en la presencia del Señor. Querido amigo, dejo esta palabra en tu corazón y sé que tu corazón es una tierra importante hoy, es una buena tierra para que la semilla que he sembrado en tu corazón germine frutos de poder, de autoridad en el poderoso nombre de Jesús. Que haya el fruto de la fe, que haya una convicción profunda en la verdad de la palabra, que nada te pueda mover, ni las situaciones difíciles, ni los inconvenientes, ni los momentos de oscuridad puedan mover tu fe, porque si algo caracterizó a todos estos personajes que tuvieron un encuentro primario con el Señor después de su resurrección, es que había incredulidad en ellos. Pero gracias a Dios que la incredulidad fue suprimida por la verdad de Dios. Entonces recuerde lo siguiente: siempre la luz triunfa sobre las tinieblas. Siempre la vida triunfa sobre la muerte. Siempre la justicia triunfará sobre la injusticia. La verdad siempre triunfará sobre la mentira. Y el amor siempre triunfará sobre el odio. El Evangelio no es un anuncio vacío. El Evangelio tiene relación directa con una transformación que va ocurriendo en nuestras vidas a través de un proceso de transición. A medida que permanecemos en el Señor y vamos creciendo en el conocimiento, nuestras vidas van siendo libres. Y yo anhelo que tú seas libre por el poder del Espíritu Santo. Que la celebración de la resurrección de Jesús lleve una connotación, y es que Cristo no se celebre la resurrección de hace tantos años atrás, sino que celebremos la resurrección de Cristo en nuestras vidas hoy, la transformación hoy, la vida hoy, el poder hoy, todo, los logros del Calvario, los logros de la resurrección, las promesas de Dios, la vida del reino, se hacen palpables cuando tú tienes una relación personal con Jesús. Saludo tu fe, abrazo tu fe, te dejo en fe, nos volvemos a encontrar en fe. Te deseo un tiempo espectacular, te deseo días de sobrenaturalidad, días donde tu palabra es firme porque hablas la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Hasta pronto.